os damos la bienvenida un día más a esta sección de entrevistas que presenta la editorial Editatum. Yo soy Ángela de Toro y hoy tenemos con nosotros a Aurora Fernández. Ella es autora del guía Burros Haz crecer tu dinero y bueno, la tenemos aquí para que nos diga cuál es el secreto para que nuestras ganancias aumenten, ahora sobre todo que estamos en tiempos malos. Muy buenas, Aurora. Hola Ángela, muy buenas. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿quién es Aurora Fernández? ¿A qué te dedicas? Pues mira, Aurora Fernández es una directiva que lleva más de 9 años pues compaginando la pasión que tengo de asesorar financieramente a las personas a la vez que desarrollo y creo equipos de trabajo. Vamos a entrar, si te parece, en el libro. Lo titulas Haz crecer tu dinero. ¿Cuál es la clave para llegar a eso? Bueno, pues yo creo que la clave es aprender cómo de una manera sencilla podemos, pues cualquier persona, independientemente de cuál sea nuestra profesión y nuestro nivel económico, simplemente teniendo unos ingresos, pues cómo podemos hacer que ese dinero crezca de una manera sencilla y pues ir haciendo que ese dinero vaya creciendo en nuestro beneficio. ¿Y crees que la mayoría de las personas no saben cómo administrar bien su dinero? No. Y doy fe. En estos 9 años te puedo garantizar, Ángela, que no sabemos, porque nadie nos enseña cómo trabajar nuestro dinero. No es la famosa asignatura pendiente, ¿no?, que todos tenemos. No nos enseñan en el colegio ni en la universidad a cómo trabajarlo, a qué herramientas disponemos de ello, ¿no? Hay demasiados tabús, ¿no? Uno piensa que el dinero solo pueden trabajar personas que tienen grandes patrimonios, ¿no? Porque la palabra patrimonio asusta y realmente patrimonio puede ir desde los 100 euros a los 100 millones de euros, Claro. ¿no? Realmente no sabemos cómo hacerlo, no tenemos la información ni el conocimiento para hacerlo y para hacerlo bien también. Empiezas el libro hablando de hacer una planificación financiera basada en nuestro ciclo de vida. ¿En qué consiste y para qué o qué es esto? Pues fíjate, eso consiste en que nos paremos a pensar todos para qué queremos el dinero. Algo tan sencillo, tan simple como saber qué queremos en la vida, qué nos gustaría hacer, tener, porque al final es eso, ¿no? Es decir, el crear un patrimonio, una planificación basado en esos objetivos de vida para trabajar herramientas de ahorro que nos permita ese patrimonio, ese dinero, para poder cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos, como pueda ser comprarnos una casa, un coche, los estudios de nuestros hijos, una buena calidad de vida. Si yo no sé para qué quiero el dinero, ¿cómo sé cuál es la herramienta adecuada para conseguir eso? Claro. ¿Y todo esto qué riesgos evita? Pues fíjate, pues los riesgos de cuando realmente quiero conseguir o quiero ese objetivo, ¿no? El no tenerlo. Que eso es lo que nos ocurre en esta cultura que tenemos del crédito, ¿no? Quiero una casa, ¿qué hago? Pido un préstamo y devuelvo el doble. Quiero un coche, me pido un préstamo. ¿Qué riesgos evito? El quedarme sin disfrutar, sin poder disfrutar de esas vacaciones que deseo, de que nuestros hijos tengan esos estudios que nosotros esperamos o ese desarrollo profesional, o vivir tranquilamente en una calidad de vida sin ningún tipo de sobresalto. Hemos dicho que es necesario tener una planificación de esto, pero también hablas en el libro de que hay que conocer nuestra situación financiera o money management. ¿Qué es esto? Bueno, pues eso es conocer qué gastos tenemos, nuestros gastos fijos y nuestros ingresos. Por supuesto, para hacer una planificación financiera necesitamos conocer cuál es nuestra capacidad de ahorro. Eso es básico. Esa capacidad de ahorro es la que nos va a ayudar a planificar y poder conseguir esos objetivos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues calculando todos los gastos fijos que tenemos al mes, los que necesitamos para vivir. Le quitamos los ingresos y eso lo que nos da es esa capacidad que tenemos de ahorro que podemos gestionar. ¿Y qué es el colchón de imprevistos? Pues mira, el colchón de imprevistos hace referencia a ese colchón que debemos de tener todos disponible en nuestra cuenta corriente para cualquier evento, cualquier situación que se pueda dar de manera imprevista, de ahí el nombre, ¿no? Algo que no esperamos, que realmente nos surja y digamos, uy, es imprevisto, que no te esperas, ese diente que se te rompe y de repente dices, no tengo, económicamente no me lo puedo permitir, o ahora de repente me quedo
con el bolsillo que me lo tengo que apretar, ¿no? Porque se me ha estropeado el coche, no contaba con ello y ahora ¿qué hacemos, ¿no? Entonces, ese colchón de imprevistos es importantísimo que lo planifiquemos, que también que lo tengamos en cuenta corriente lo más disponible posible para que cuando llegue ese imprevisto, que ojo, no solo tiene por qué ser negativo, que muchas veces nos vamos siempre al gasto de algo que nos pasa negativo, sino oye, un viaje que nos puede Claro. también hacer nuestra pareja, un amigo o una sorpresa que me quiero dar a uno mismo, ¿no? Ese capricho, pues poder disponer de ese dinero sin que nuestra situación financiera se vea afectada. ¿Y cómo lo creamos? ¿Ahorrando un poquito cada mes o cómo? Pues mira, el Banco Central Europeo nos aconseja de manera general, porque lógicamente siempre hay que hacer ese traje a medida para cada persona, pero que ese colchón de imprevistos sea aproximadamente entre 3-4 veces la suma de los gastos fijos que tenemos. Eso nos va a dar cobertura y soltura para que si pasa algo inesperado, no nos afecte para nada. Y ahora, algo que yo creo que nos viene muy bien a todos para nuestro monedero, ¿cuáles son los principales errores que cometemos a la hora de gastar? Pues mira, los principales errores que cometemos a la hora de gastar es que compramos cosas que no necesitamos. Compramos de manera impulsiva. Y aquí nos tenemos que parar a pensar y a reflexionar. Oye, ¿de verdad lo necesito o simplemente lo quiero? ¿No? Esa es una de las preguntas que nos deberíamos de hacer. ¿Qué más errores cometemos? Pues lo típico, ¿no? Llegan las rebajas y nos liamos a gastar, pensando que como el precio lo han bajado, no estamos gastando mucho y la realidad es que es todo lo contrario. Usar tarjetas de crédito, ¿no? Es decir, la tarjeta de crédito tiene mucho peligro, ¿no? Cuando realizamos compras diarias hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos son los principales errores que suelen ver, ¿no? Que muchas veces también gastamos más de lo que ganamos. Entonces aquí, ojo, porque deberíamos de gastar menos, ¿no? Claro. ¿Y cómo hacemos que nuestro dinero trabaje por nosotros? Pues mira, la clave para hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros es, una vez que tenemos esa capacidad de ahorro, hacer una estrategia basada en ese ciclo de vida que hemos hablado antes de los objetivos, con las herramientas adecuadas y destinar una cantidad determinada de ahorro para cada objetivo que tengamos con la herramienta adecuada para conseguir ese fin, ¿no? Y hacer que ese dinero crezca. Vamos a pasar ahora, si quieres, como el tema de a la parte de la inversión, ¿qué consejo darías para generar seguridad a la hora de invertir? Pues mira, hay unos factores clave que tenemos que tener claros a la hora de generar seguridad en una inversión. El primero es el tiempo. El tiempo siempre, Ángela, juega a favor de cualquier ahorrador o cualquier inversor, por dos motivos. Primero, porque la economía todos sabemos que es cíclica, sube y baja, pero siempre es creciente. Sabemos que lo que tenemos hoy vale más que lo que teníamos hace 20 años, pero vale menos de lo que tendremos dentro de 20 años, simplemente por el nivel de vida, ¿no? Por la inflación que va en crecimiento. Y por otro lado, porque el tiempo siempre es lo que te da, te paras y reflexionas y dices, ¿por qué no habré empezado a ahorrar antes? Porque el tiempo es un aliado para el ahorrador. Cuanto más tiempo tenemos por delante, menos esfuerzo de ahorro tenemos que hacer. Otro de los factores importantes para generar seguridad en una inversión es la diversificación. Esto es el famoso dicho de no poner los huevos en las mismas cestas. Es decir, cuando invertimos o ahorramos en una herramienta de ahorro, una herramienta de inversión que diversifica mucho, eso es lo que hace es mitigar el riesgo de pérdida. Cuando uno invierte o ahorra, lo que quiere es reducir y mitigar ese riesgo, ¿no? Nadie quiere perder su dinero, su inversión. Claro. Entonces, uno de los factores más importantes es ese, la diversificación. Y el último es el coste medio. Bueno, el último, por decir, ¿no? Estos tres más importantes, ¿no? El coste medio. El coste medio, o también llamado el cost average, consiste en que si nosotros ahorramos de manera sistemática, lo que hacemos es beneficiarnos tanto de cuando la economía sube como de la economía baja. Cuando la economía sube, Ángela, porque al final todo lo que tenemos vale más, pero cuando la economía baja, las compañías que invierten compran más barato, con lo cual acumulamos más y como todo a largo plazo vale más, lo que hacemos es generar más valor a largo plazo. ¿Qué ocurre cuando ahorramos de manera sistemática? Es decir, todos los meses la misma cantidad, que no se va a generar ni un más 20% en una subida puntual, pero tampoco lo vamos a perder. Lo que se genera es una media anual de rentabilidad.
Ujú. ¿Y qué herramientas financieras aconsejas utilizar? Bueno, aquí pues hay muchos tipos de herramientas financieras, ¿no? Dependiendo del objetivo y el para qué queremos, ¿no? Pues Ujú. podríamos hablar de distintas herramientas. Por ejemplo, si podemos o hablamos de ahorrar para, por ejemplo, la jubilación, ¿no? Que ahora tenemos esa preocupación, pues Sí. muchos españoles, ¿no? Y que lo tenemos a la orden del día, sobre todo los jóvenes, decir, oye, ¿qué va a pasar? Pues, por ejemplo, podemos hablar de herramientas de ahorro, como son los Unit Link, las herramientas PIAs, también están los planes de pensiones, es decir, en función Ujú. del objetivo que queremos trabajar, pues podemos trabajar este tipo de herramientas. Ujú. Hablabas del plan de pensiones. ¿Está garantizado el dinero con esto? No, el dinero no está garantizado. Las herramientas garantizadas ya prácticamente han desaparecido del mercado, ya no existen. Las herramientas de ahorro sí podemos encontrar compañías que puedan garantizar lo que nosotros aportamos a vencimiento, porque sí que existen, pero principalmente las herramientas que están vinculadas a una inversión directa para generar la rentabilidad, no está garantizado el dinero. Ujú. Ahí es donde ¿cómo se genera seguridad entonces? Pues como hemos dicho previamente. Ujú. Y resaltaría, o sea, ¿qué resaltarías o recomiendas, mejor dicho, los préstamos personales e hipotecarios ¿Pero para qué? para una persona que quiera pedir un préstamo al banco, como hemos dicho antes, para hacerse una casa, para comprarse un coche? ¿Recomiendas hacer eso? A ver, aquí son dos cosas distintas. Tenemos los préstamos personales, los créditos personales, que serían pues créditos para, pues, por ejemplo, para comprarnos un coche a 5 años, a 7 años, o una compra, digamos, para una compra personal. Y luego tenemos los préstamos hipotecarios, que sería para la compra de una vivienda. Bueno, si lo que estamos hablando es de la compra de una vivienda, porque lo que buscamos es en el momento, oye, queremos Ujú. comprarnos una casa, hemos visto una oportunidad, pues si la persona realmente desea esa vivienda y se lo puede permitir, es decir, puede realmente cubrir el pago de la hipoteca y reúne los requisitos para la concesión, ¿por qué no? Claro, aquí hay que hacer un estudio, lógicamente, de si realmente compensa la Claro. compra o no compensa la compra, ¿no? Porque, bueno, muchas personas nos lanzamos al mundo hipotecario porque tenemos esa creencia de, es que, claro, como estoy pagando un alquiler, estoy... Y eso no es real, es decir, la compra de una casa tiene mucho riesgo también. Ujú. Es un riesgo, no es un activo, sino que cuando compramos una casa para vivir es un pasivo, es una deuda, con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, en función de la casuística personal de cada uno, pues habrá situaciones que sí lo recomiende y otras que probablemente no. Y relacionado con esto, ¿qué es la protección personal y de ingresos? Repíteme otra vez que no te he entendido, Ángela. Digo, relacionado con esto, ¿qué es la protección personal y de ingresos? Ah, la protección personal y de ingresos se refiere a la parte de seguridad, es decir, Ujú. se refiere a cómo proteger nuestro patrimonio, nuestros ingresos, cuando, por ejemplo, tenemos una situación de desempleo. ¿De acuerdo? Es Claro. decir, muchas veces solo nos preocupamos o nos podemos preocupar de tener un colchón, ¿no? De imprevistos, como hemos hablado. Pero ¿y qué ocurre si yo pierdo mi trabajo? ¿Cómo protejo yo a ese patrimonio? ¿Qué ocurre si yo fallezco? ¿En qué situación dejo a mi Claro. familia? Pues eso se refiere a cómo podemos protegerlo a través de herramientas de seguros, como por ejemplo puede ser un seguro de vida o un seguro de impago, por ejemplo, si tenemos una casa alquilada, o una protección ante, oye, me echan del trabajo, ¿no? Y pierdo mi empleo, ¿cómo puedo seguir pagando la hipoteca? ¿No? Pues todo esto hace referencia a cómo puedo protegerme yo de esas situaciones que se dan, que las hemos visto, sobre todo actualmente, y cómo puedo protegerme, no solo a mí, sino a mi familia. Ujú. Me llama la atención que en el libro dices que no hagamos caso a nuestro banco. ¿A qué te refieres con esto? Pues mira, me refiero a tan claro como tú lo acabas de leer, ¿no? Efectivamente, ¿no? Al final tenemos que entender lo siguiente. Cuando nosotros vamos a una entidad financiera, sea la que sea, tenga el nombre que tenga, tenemos que entender que es una empresa. ¿Y qué Ujú. hacen las empresas? Pues nos ofrecen, lógicamente, las herramientas que ellos tienen, ¿no?
Entonces, yo siempre tengo una máxima que si en 2 minutos alguien te dice qué hacer con tu dinero, sal corriendo, ¿no? O la típica llamada del banco de, Aurora, tienes 20.000 euros, algo tenemos que hacer. Realmente uno no puede darte un consejo en 2 minutos sobre qué hacer con 20.000 euros o cómo ahorrar 200. Es decir, hay que sentarse, hay que hacer un estudio detallado de tu situación financiera, de ese ciclo de vida, ver qué herramientas son las adecuadas para ti en base al objetivo y luego, pues lógicamente lo ideal que es, pues poder indagar en todo el mercado de productos financieros y poder elegir el mejor, no el que la compañía de turno quiere, porque obviamente al final cuando tú vas a una entidad no te van a mandar a la competencia, obviamente, ¿no? Puede que te ofrezcan lo mejor que ellos tienen, pero la pregunta ¿es lo mejor para ti? Hay que mirar también eso, claro. Eso es. Y cuéntanos, ¿por qué es entonces importante, después de todo esto que hemos hablado, tener una buena educación financiera? Pues al final la base de tener una buena educación financiera es aprender de una manera sencilla a cómo gestionar y optimizar pues, nuestros recursos económicos, nuestra economía familiar, que es básico, ¿no? El saber, lógicamente, uno no va a tener un expertise, ¿no? Como puedo tener yo que me dedico a ello, pero sí tener ese mínimo de conocimiento para entender cómo una buena planificación financiera te puede llevar a tener una excelente calidad de vida sin preocupaciones y generando esos recursos propios para tener al final pues lo que todo el mundo desea, que es tener y disfrutar de la vida, ¿no? Sin ningún tipo de sobresalto y haciendo lo que a todos nos gusta, ¿no? Es decir, nuestro ocio, nuestra familia, nuestras vacaciones, con lo cual es fundamental. Por lo tanto, recomiendas que desde pequeños, por ejemplo, a nuestros hijos le enseñemos lo que es el ahorro, manejar el dinero, ¿no? Por supuesto, es que esto sería la asignatura que debería estar en el colegio, es decir, que los niños se pueda hablar de dinero, ¿no? Es decir, culturalmente en España hay mucho tabú, ¿no? Con la parte del dinero. El dinero forma parte de nuestro día a día. Todos trabajamos para generar dinero. ¿Para qué? Para vivir, ¿no? Para tener nuestra casa, lo que hemos hablado, ¿no? Los estudios de nuestros hijos, vacaciones, con lo cual debería de estar, ¿no? En nuestro lenguaje del día a día, aprender a cómo se hace una transacción, a cómo se calcula un IVA, tan fácil como un IVA que muchas veces ni sabemos en qué consiste, ¿no? Y que sea pues, un lenguaje cotidiano, diario, incluso que enseñemos a nuestros hijos a cómo crearlo, ¿no? Es decir, que ellos sepan que por trabajar se genera una recompensa económica y que se gana dinero pues trabajando, esforzándonos y dando lo mejor de nosotros mismos en el lenguaje diario de cómo ahorrarlo, cómo si yo me gasto todo y si yo enseño al niño a que yo te doy 10 y te gastas 10, pues lógicamente no genero no, ese patrimonio, ese monto a futuro, sino cómo si yo le voy enseñando, te doy 10 y cómo irlo destinando o ahorrándolo, pues puedo ir haciendo, ¿no? Esas transacciones o pagos. Para mí es vital enseñar a los niños a también ellos ir generando su independencia a la hora de compra, ¿no? De enseñarlos a gestionar cómo a través del dinero ellos pueden hacer su pago en sus cromos o sus gusanitos, ¿no? Que si tú le vas dando, el abuelo le da una paga, cómo gestionarlo para que ellos vayan haciendo sus propias compras de manera independiente. Pues Aurora Fernández, autora del guía Burros Haz crecer tu dinero, muchísimas gracias por todos los consejos que nos has dado y por enseñarnos, ¿no? a eso, a hacer crecer nuestro dinero, que los aplicaremos, todo lo que nos has dicho lo aplicaremos. Recordarle a las personas que nos ven que pueden comprar tu libro tanto en guiaburros.es como en Amazon como en las mejores librerías. Un placer, Aurora. Igualmente, Ángela. Hasta Muchas luego. gracias.